Bueno, ya han pasado más de 50 días de la llegada del presidente Gabriel Boric a la moneda y la aprobación de su administración continúa a la baja en las encuestas. Vamos a conversar sobre estos primeros casi 2 meses de mandato y vamos a tomar contacto con el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Hola, Gonzalo. Y con el analista político y académico también de la Universidad de Santiago, Nicolás Freire. Nicolás, también bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Hola Matilde, gracias por la invitación. Bueno, quiero preguntarles a los dos cómo han visto al presidente, sobre todo en estos últimos días en que lo hemos visto en una arremetida comunicacional, dando entrevistas y largas entrevistas a distintos medios, como ha sido hoy día. La última fue a Radio Cooperativa, lo vimos en Televisión Nacional, la tercera. Gonzalo, ¿qué es lo que ves en esta arremetida? Bueno, hay un cambio de estrategia evidente desde la lógica de la comunicación, ¿no? Tuvimos durante los primeros más o menos 40 días un presidente bastante en segunda línea, ¿no? Hablando poco, dando señales de apoyo a los ministros, pero dejándole el protagonismo a los ministros, básicamente. Y a su gabinete, que se desplegara su gabinete, se desplegara a los ministros. Y él muy resguardado en una segunda línea, por lo tanto, si uno mira los primeros 40 días, prácticamente tampoco hay grandes errores propios del presidente, ¿no? Tuvo que salir a apoyar errores de otros, pero propios casi no tuvo. Ahora, ese diseño que parece de sentido común, o parece lógico, o parece bastante eficaz para proteger al presidente, no es muy sostenible cuando los ministros empiezan a sufrir los embates, ¿no?, de los errores o de las fallas comunicacionales y se transforman en verdaderos fusibles, ¿no? Yo creo que esta segunda etapa tiene más que ver con eso, Matilde. El presidente ahora salió, no está, como tradicionalmente diría uno, reaccionando a la coyuntura necesariamente, pero en entrevistas largas se hace cargo de algunos temas, ¿ah? Sí. Yo creo que también es un formato que le queda más cómodo al propio presidente, entrevistas más largas, y no someterse a una entrevista corta o a un punto de prensa donde le van a preguntar una o dos cosas, solamente una o dos preguntas. Exactamente. Nicolás, ¿cómo has visto tú estos días y también cómo has visto este protagonismo que está adquiriendo el presidente? Sí, yo tiendo a coincidir con las primeras palabras que menciona Gonzalo, pero creo que también hay una explicación de fondo y que tiene que ver con la recuperación de la agenda. Efectivamente, durante las primeras semanas de gobierno, el presidente estuvo ausente también porque no solo se intentaba hacer jugar a los ministros y a las ministras, sino que también en ese juego se cayó en importantes errores desde el punto de vista comunicacional, al punto que se perdió rápidamente la agenda. Por lo tanto, creo que no había un momento previo al actual en donde poder sacar finalmente a la estrella que entra en el juego comunicacional, como lo puede ser el presidente de la República. Entonces, creo que es un síntoma de recuperación de agenda y al mismo tiempo va a potenciar, a mi juicio, el rol que el gobierno va a tener justamente en la determinación de la agenda mediática también de aquí en más. Y creo también que eso se retoma un poco la estrategia que incluso se dio antes de la instalación. No me refiero a la campaña, me refiero justamente al tránsito entre la campaña y el momento en que asume el presidente de la República, en donde toda la comunicación, por cuestiones normales, evidentemente, se concentraba desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista de las comunicaciones en la figura del presidente. Y eso le trajo importantes rentas, ¿no?, en términos de capital, en términos de percepción. Y creo que también eso va en sintonía con lo que tiene que recuperar este gobierno, que es un poco la percepción de cómo se están haciendo las cosas, de tener propuestas y de comenzar a implementarlas. Ahora, claro, cuando parece, y les pregunto a los dos, Gonzalo, Nicolás, que el principal activo del gobierno recae en la figura del presidente, también hay un riesgo, porque además es un presidente que responde lo que se le pregunta, que ustedes podrán decir efectivamente cae de cajón, pero ustedes entienden que uno podría esperar cualquier respuesta sincera del presidente, más allá de cálculos políticos. Ahí hay un activo que es la sinceridad, pero también hay un riesgo. ¿Cómo ven ese riesgo también que está entrando en juego ahora? Porque ya vimos lo que había pasado con la constituyente. No quiero hablar más. Gonzalo. Bueno, yo creo que en este caso el presidente toma riesgo, es verdad, pero ¿por qué lo toma? No es tan original tampoco, ¿no? Lo hace, al igual que lo hacía el presidente Piñera y otros presidentes, cuando arrecian las críticas, salir a copar
el escenario, ¿no? Salir a llenar el espacio de comunicación para poder de alguna manera tener un relato alternativo al de las críticas. Yo creo que la caída de aprobación del gobierno tan fuerte en un periodo tan corto de tiempo forzó quizá esta etapa donde el presidente tuvo que desplegarse con mayor fuerza y estar dando no solamente todas estas entrevistas, sino que realizando distintos puntos de prensa. La semana pasada vimos algo que también está en el manual, ¿no? Un momento difícil, visitar regiones. Lo que pasa es que cuando hoy día todo eso que aparece con el manual de la antigua política está teniendo poco efecto, esa es la verdad, ¿no? Porque hoy día salir a regiones ya no te protege de nada, te puede pasar algo allá, te pueden preguntar igual por lo que pasa en Santiago. Bueno, pasó lo de la piedra. Bueno, pasó lo de la piedra que opacó un poco la visita o quizá catalizó la visita que tuvo mucho más hitos, ¿no? Pero finalmente la terminó catalizando el momento como de crítica, ¿no? Claro, lo sacó al pizarrón en materia de seguridad también. Así es. Ahora, Nicolás, ¿ves riesgos en esta arremetida cuando la sinceridad pudiera ser un boomerang? Sí, sin duda. Yo creo que existen riesgos, pero ahí tengo un matiz respecto también a lo que señalaba Gonzalo, en relación a que este gobierno, sobre todo desde el punto de vista de los rostros, es un riesgo de alguna manera conocido y asumido desde el primer momento. Es decir, yo creo que independientemente de que a lo mejor no estaba en la planificación original, decir bien, cuando cumplamos 50 días vamos a volver a poner al presidente sobre la palestra mediática. Eso es el fruto de la contingencia. Pero aún así, yo creo que estos primeros 50 días le permitieron también conocer dónde se encontraban aquellos capitales simbólicos desde el punto de vista de la buena comunicación, de la buena llegada, de un gabinete que en su mayoría era un gabinete desconocido. Por lo tanto, me parece un riesgo que el gobierno desde un primer momento, me imagino también, asumió o lo tenía interiorizado, por así decirlo. Y la única diferencia es que, claro, hoy en día, en virtud de estos primeras semanas de ausencia de la figura presidencial, donde se intentó hacer jugar más a los ministros y ministras y incluso a subsecretarios y subsecretarias, es que quizás se encontraron válidos intérpretes que puedan de alguna manera también coadyuvar, que puedan de alguna manera colaborar en una comunicación presidencial, ahí como para hacer reposar al presidente Ahora, de la República. Nicolás, él ha dicho que no está pendiente de las encuestas, que él ha logrado remontar encuestas en forma, durante su carrera política, en forma bien, digamos, rápida, pero no sé si rápida era la palabra, sino que ha dado vuelta a las encuestas más bien, ese es el concepto. Pero, ¿a qué atribuyes que hoy tenga un apoyo en las encuestas que haya caído tan bruscamente cuando todavía no llevamos 2 meses? Bueno, yo creo que eso es propio, en primer lugar, de los tipos de gobierno, de instalación de gobierno que vamos a tener no solo en Chile, sino que en buena parte del mundo occidental de hoy día en adelante, por un nuevo tipo de ciudadano, más impaciente, por cierto, se conecta con lo que es la desafección política, etcétera. Segundo, la contingencia. Este es un gobierno que se ha encontrado con muchos problemas a la vez intentando resolverlo. Y tercero, por cierto, los problemas comunicacionales que se han plasmado allí en virtud de algunas figuras que, conectándome con lo que decía anteriormente, han necesitado partner en la comunicación. El ejemplo más claro creo que es Isquia Siches, que se saca también del sombrero al subsecretario Monsalve, y hoy día lo vemos en tándem, y que de alguna manera también van a intentar colaborar en que el presidente repunte justamente desde el punto de vista de las percepciones y desde el punto de vista de las encuestas. Gonzalo, ¿cuánta responsabilidad ves en la figura de Isquia Siches en la baja de las encuestas? Yo creo que se ha sobreestimado la influencia. Yo creo que evidentemente cometió errores, ¿no? O sea, la visita de Muculcú le abrió un flanco. Además, cuando se estaban buscando esos errores, o sea, los medios de comunicación en general estaban buscando quiénes lo iban a hacer bien y quién iba a hacer el primer error, le tocó a ella. Y después, de nuevo, demostró un patrón que era complejo, que era esta improvisación y falta de manejo político, de calibrar bien sus palabras. Se la vio teniendo que corregirse permanentemente, ¿no? Usó el concepto Gualmapu, tuvo que pedir perdón por eso, hizo una falsa denuncia en el Congreso, tuvo que rectificarla posteriormente, un tema que le quedó abierto. Entonces, como en toda crisis, más que errores tan graves, es una sucesión de errores en un periodo muy corto, ¿no? Muy corto de tiempo, y que se simbolizaron en ella. Pero no tiene que ver la caída del gobierno necesariamente con ella. Lo que pasa es que
ella era la que llegaba al equipo político con el mayor capital político y con una gran capacidad de comunicación hacia la ciudadanía, la que perdió el gobierno. O sea, muy distinto hubiera sido enfrentar el quinto retiro o enfrentar las críticas del gobierno teniendo una vocería potente de Isquia Siches. Y es como a veces un entrenador se da cuenta que el mejor jugador se le lesiona en la entrada, ¿no es cierto?, en el minuto 3. Y dice, ¿qué hago? ¿Cómo administro eso? Yo creo que mucho de lo que ha pasado en estos 50 días tiene que ver un poco eso. No es todo responsabilidad de Isquia Siches porque sería injusto decirlo, ¿no? Hay otro elemento, pero sí, como suele pasar muchas veces ante la opinión pública, hay un catalizador, y ella se ha transformado en ese catalizador, donde se sobreinterpreta cada cosa, ¿no? Ella hace una vocería junto a la vocera del gobierno, que es bastante normal en cualquier gobierno, pero se sobreinterpreta, ¿no? O sea, aparece como que tuviera una asesora o alguien que la estuviera apoyando o que la salvara frente a preguntas complejas. Entonces, esa sobreinterpretación, creo yo, hoy día es la que le está haciendo más daño que incluso los errores originales. Claro, ahí veíamos, decía, la peor evaluada del gabinete es más bien la que ha bajado su apoyo en forma más rápida, no es la peor evaluada del gabinete haciendo la corrección inmediatamente. Pero con la experiencia que tienen ustedes, y parto, o sea, sigo más bien con Gonzalo, ella ya ha tenido bajas en su equipo. Salvador Millaleo, asesor en temas de la Araucanía, con el que fue además a la zona, renunció la semana pasada y se ha pedido que se refuercen sus equipos. ¿Cómo ven esos cambios y qué necesidad hay de que refuercen los equipos? Bueno, cuando se dice que la improvisación la ha jugado una mala pasada, la falta de experiencia de su entorno, ¿no? Porque podemos tener una ministra que no tiene una experiencia política previa o muy larga, tiene una trayectoria más de una dirigente del colegio médico, ¿no? Que no es lo mismo que lo político, no necesariamente. Y su entorno tenía exactamente la misma experiencia que ella. De hecho, venían también del colegio médico. Entonces, le faltó, creo yo, hacerse más permeable a los apoyos políticos. Recordemos siempre para un ministro, incluido para una ministra como Isquia Siches, que es la ministra del Interior, con toda la carga simbólica, la apuesta que hizo el presidente Gabriel Boric a instalarla en Interior, no contaba con ningún partido que sintiera naturalmente que era una figura propia, ¿no? O alguien que naturalmente debieran apoyar o defender. Yo creo que en eso el Partido Socialista, de la mano de Manuel Monsalve, del subsecretario, como lo dice Nicolás, le ha prestado ropa, como se diría en política, ¿no? No es casualidad que en los momentos más difíciles de Isquia Siches fueron los senadores socialistas los que salieron a hacer la defensa de la ministra. ¿Ah? Como diciendo, miren, no tiene partido, pero nosotros vamos a optar en subsidio, ¿no? Ningún otro partido del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad la sintió como propia o como que tenía que salir a defenderla. Yo creo que eso le provoca una debilidad política, quedó excluida de la negociación del quinto retiro, entonces se le vinieron como muchas cosas muy seguidas. Ahora, ese mal momento puede cambiar, sin duda que puede cambiar, no sé si con la misma velocidad, porque dicen, nunca hay la posibilidad de tener una primera impresión, solamente no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, eso es verdad, pero se puede ir rectificando de todas maneras. Ella tiene mucho talento político, lo que pasa es que tiene que volver a la sintonía, a lo que la llevó a ser una figura clave de la segunda vuelta y que no hemos escuchado como ministra del Interior. Ella tenía una sintonía con la ciudadanía natural y especial, tanto en el colegio médico como en la segunda vuelta. Eso en el Ministerio del Interior no se ha escuchado. Nicolás, ¿qué espacio tiene para nuevos errores y qué necesidad tiene de reforzar su propio equipo? Sí, yo creo que además del refuerzo que viene, justamente como lo conversábamos, en virtud de una mayor experiencia política, una bandera política, como ha sido el tándem que se ha dado respecto al subsecretario Monsalve, que ojo, y entre paréntesis, también en política representa un peligro, que es el peligro de la competición interna, y eso también hay que señalarlo, es decir, en la medida que el subsecretario Monsalve de alguna manera tiene mayor protagonismo, eso a la larga también termina un poco atentando contra, no contra el eventual cambio de la ministra, sino que como cuán reprimida juegue en libertad, sabiendo que ese apoyo que tiene desde el punto de vista político también en cualquier momento se puede transformar en una puntalada de piso, también, para decirlo buen chileno. Pero yo creo también que hay otro elemento y que tiene que ver con dado que los problemas han venido esencialmente desde el ámbito de las comunicaciones, o al menos así lo entiendo yo, creo que
es indudable ir a ver de qué manera articular, y no solo el Ministerio de Interior, sino que todo el gabinete, dándole mayor potencia a lo que vendría siendo la SECOM. Es decir, hoy día creo que está el momento adecuado como para entender que gobernar ya no se hace de manera departamental, ya los problemas no se resuelven solamente desde el punto de vista de un ministerio, sino que de manera transversal. Bueno, lo mismo ocurre con las comunicaciones, es decir, tal como en algún momento, y lo hago por analogía, se interpretó que el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género debía contribuir a la elaboración de políticas públicas de equidad de género, teniendo presente a alguien, un nexo dentro de cada ministerio. Bueno, creo que es hora también para que la SECOM, bajo la directriz del Presidente de la República, asuma un rol más protagónico. Hoy día, un jefe de comunicaciones, incluso un community manager, dado la importancia que tiene la comunicación digital, no pasan ni por el filtro, ni siquiera por la coordinación o la dirección que pueda tener la SECOM. Y ahí crea un problema de comunicación difusa en el que hemos terminado, por ejemplo, señalando los problemas de la ministra Schiaffisce, pero podemos hacer una buena lista con lo que ha ocurrido en otros ministerios. Por último, por ejemplo, algunas imágenes que han subido desde ministerios, por ejemplo, de trabajo, que han sido cuestionadas internamente desde la misma SECOM. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad importante de volver a pensar el rol que tiene la SECOM dentro del gobierno. Más allá de la crítica, y con esto terminamos, Gonzalo y Nicolás, en breves segundos, ¿qué ha sido lo mejor de estos más de 50 días? Gonzalo. Yo creo que lo mejor tiene que ver con los primeros días, con los símbolos, el manejo de los símbolos y de la instalación desde lo simbólico, lo que significaba este gobierno, la nueva generación. Todo eso estuvo muy bien ejecutado, había un diseño. Ahora se nos queda, yo creo que cada vez más gobernar es comunicar. Y esto me refiero, tengo una diferencia contigo, yo le cargaría la mano a los encargados de comunicaciones, ¿ah? No, si gobernar es comunicar, es porque lo político y lo comunicacional hoy día son prácticamente uno. Es muy difícil sostener que un error es comunicacional y no político, ¿ah? Pero mucha red social y poca comunicación tradicional. Sí, yo creo que ahí uno podrá encontrar, y es verdad que ha habido una descoordinación. A mí me parece razonable lo que dice Nico, decirle que una mayor coordinación podría evitar errores, ¿no? Como que la ministra de Desarrollo Social invite a postular a un beneficio que ya está caducado, que había terminado el plazo, que son errores pequeños, que nada más que de coordinación, ¿no? Pero sí, yo creo que el gobierno está consciente, el propio equipo político, que se han cometido errores políticos que han tenido una repercusión comunicacional, pero que son errores políticos, ¿no? Dicho eso, entre lo mejor y lo peor, creo que, bueno, la desconexión de la ciudadanía. Parece que el presidente Gabriel Boric como que encontró una fórmula exitosa en la segunda vuelta que no ha podido reproducir en el gobierno. No lo ha logrado, aparece como desconectado. Por eso yo creo que es el mismo el que ha encabezado esta como rectificación desde lo político, poner una agenda y poner temas, ¿no? Volver a encontrarse como el Gabriel Boric de segunda vuelta, más ciudadano, menos atado, menos restringido políticamente, menos ideológico, ¿no? Yo creo que por ahí hay algo. Nicolás, lo mejor en 30 segundos, que nos queda muy poco. Sí, y para ser breve también en la analogía, ya que hemos hecho varias analogías de ese tipo, yo creo que este gobierno juega bien cuando tiene la pelota. Y en ese sentido los mejores momentos han sido cuando ha dominado la agenda, en los momentos iniciales, y hoy día lo pondría justamente como un repunte importante, toda vez que está teniendo la agenda entre las manos y que ha podido lucir al presidente de la República. Muy bien, Nicolás Freire, Gonzalo Miller, muchísimas gracias a los dos por estar aquí a esta hora analizando este primer impulso, estos primeros casi 2 meses del gobierno. Muchas gracias. Gracias.